qué palabras es más que una canción. Salmo capítulo 66, versículo 10 al 12. La palabra del Señor dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Padre, somos edificados, somos transformados, somos alentados y queremos pedirte de tu bendición y de tu ayuda. Traigo, Padre, todo pensamiento a Cristo Jesús en esta hora y que la presencia de tu Espíritu Santo nos sea ministrando de forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que se llama no te confundas. Mira lo que está a su lado, dile no te confundas. Cuando Dios calla, dile. ¿Cómo se llama el tema esta mañana? No te confundas cuando Dios calla. La semana pasada habíamos hablado un poquito acerca de las pruebas y dijimos que la prueba es un problema que Dios usa para hacer crecer la vida de una persona de todas las maneras, ¿no es cierto? Entonces la prueba siempre edifica la fe, siempre intenta que nuestra fe sea más grande, que a la final de todo hacernos bien. Es diferente la tentación intenta un problema que nos quiere hacer caer para destruirnos. Es diferente a la consecuencia también son los problemas que venimos acarreando por las cosas malas que hacemos. Y por último hablamos también que la disciplina es diferente, ¿no es cierto? La disciplina, en cambio, son aquellos momentos de dificultad donde Dios nos trae nuevamente al camino. Entonces, hablamos también que la palabra prueba viene de una palabra en el Antiguo Testamento que habla no solamente probar, significa intentar, practicar, hacer la prueba, significa quemar al rojo vivo algo. Significa también, ¿verdad?, refinar a través del sufrimiento, probar el carácter de una persona, en fin. Llega el Nuevo Testamento, habla acerca de intentar, de distinguir, de poner, de someter, de examinar, de exhibir, ¿no es cierto? Y la prueba tiene, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Un propósito. Recuerda el propósito de parte de Dios. Y tiene 4 propósitos fundamentales de la prueba. Primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Amén. ¿Cuál era el primero? Muy bien. No, primero, bueno, ese es uno, pero no era ese. El primero era ¿qué? Revelar el carácter de la persona. El carácter de una persona se ve ¿en qué momento? En la prueba. Ahí se ve el corazón de la persona, ¿no es cierto? Revela el corazón. La segunda cosa que hace, ¿qué es? Prepararnos para consolar. Somos consolados en la prueba para después consolar a otros. Lo tercero, eso, ¿verdad? Aumentar nuestra paciencia. Y lo cuarto, aprender a confiar en Dios, ¿no es cierto? Ahí quedamos. Ahora, y ahí hablamos un poquito acerca de José y todo esto. Pero siguiendo hablando sobre las pruebas el día de hoy, quiero hablarte de que muchas personas se confunden en medio de la prueba porque tiene una particularidad Dios en la prueba. Dios en la prueba calla. O sea, Dios en la prueba no habla. Dios realmente te prepara para la prueba. Antes de la prueba te habla, te explica, te dice, te ministra, te alienta. Y es más, te habla hasta el momento de la prueba. A Abraham en Génesis capítulo 22 le habló hasta cuando el momento que iba a entrar a la prueba y luego cayó. Y eso es un problema definitivamente. ¿Por qué? Porque tú en la prueba necesitas que Dios te hable y a veces uno no le habla. Yo les dije la semana pasada,
En el examen que hace el maestro, calla. Entonces, cuando usted te mete a examen, y si algunos de ustedes están en supletorios, aprenda bien ahora, o antes, o durante el año, porque cuando viene la prueba, hay unos alumnos que son sabidos. Teacher, venga, ayúdeme un ratito. ¿Cómo es aquí? Y no, el maestro en el momento de la prueba, ¿qué hace? No, hijo, tú lo tienes que hacer solo, calla. Es igual Dios. En el momento de la prueba, Dios normalmente calla y solamente te da las instrucciones y luego te suelta. Estoy investigando un poquito sobre Abraham, y Abraham fue un hombre realmente probado en todo. Abraham, Dios le da una palabra y seguidamente es prueba. Palabra, prueba, palabra, prueba. Y usted va a encontrar desde Génesis capítulo 12, Dios le da la palabra a Abraham: te bendeciré. Sale del lugar donde vivía, en Harán. Harán era un lugar lindo, es un lugar hermoso. Y sale del lugar y Dios lo saca de ahí, donde tenía comida, tenía todo. Y que cuando sale, la primera prueba, ¿sabes cuál es? Hambre. Es decir, que Dios le hablaba a Abraham y después ¿qué hacía? Lo probaba. Pero en la prueba, ¿qué hacía Dios? Una ocasión cayó durante 13 años. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuántos podrían vivir sin que Dios le hable 13 años? Y esa particularidad tiene la prueba. Y es ahí donde tú no tienes que confundirte. Porque cuando Dios te dice, solamente te dice: hijo, vas a entrar en esto, o te voy a bendecir en esto, y comienza ahora sí la prueba. Y en la prueba Dios normalmente, ¿qué hace? Calla. Entonces Dios le da a Abraham las instrucciones para probarlo, y durante esos días, ¿qué hizo? Cayó. Génesis capítulo 22, busquen la Biblia. Dice que Dios lo probó a Abraham. ¿Y qué hizo Dios? Le dio las instrucciones y cayó durante 3 días. Miren lo que pasa. En la prueba es algo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque normalmente en la prueba pasa, no sé si te ha pasado a ti, que pareciera que Dios le habla a todo mundo excepto al probado. Oiga, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy en medio de prueba y viene alguien y dice: pastor, Dios me dio una palabra para usted. Y comienza a hablar y decirle: Señor, ¿por qué no me la diste a mí? Entonces viene y te profetizan y te hablan y te dicen, y uno dice: Señor, pero ¿por qué no me dices a mí? A todo mundo le hablaste excepto al probado. Y eso causa en nosotros cierta confusión. ¿Qué es lo que está pasando con Dios? ¿Si viene de Dios o es del maligno? Tú puedes ver, hermano, en el libro de Job, que Job está pidiéndole a Dios durante 38 capítulos. El libro tiene 42 capítulos. Y durante los primeros 38 capítulos siempre está Job con la esperanza de que Dios le diga algo, de que Dios hable, de que Dios me anime, de que Dios me diga por qué o para qué. El Job estaba siempre con la intención: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cuándo me presentaré delante de ti? ¿Cuándo hablaré? ¿Cuándo me sentaré delante de ti? Siempre esperando que Dios le hable. Y es más, mira cómo Dios trabaja. Dios le permitió a Abraham llegar a ¿dónde? Hacer un altar, amarrar a su hijo, poner la leña y ponerlo a su hijo encima. Aquí yo veo que por lo menos Dios le permitió hacer 3 cosas para ver en verdad el corazón, porque había propósito en esto. Lo primero que es que le permitió que hacer un altar. Diga altar. La palabra altar significa lugar de encuentro. Escuche por favor. ¿Qué hizo él? Un altar. ¿Y el altar qué significa? Lugar de encuentro. Es un altar en el monte. Y cuando tú ves en la Biblia, cuando Dios va a restaurar algo, o cuando Dios va a bendecir una nación, un pueblo, lo primero que hace el profeta, en este caso un patriarca y profeta a la vez, es un altar. Cuando Dios va a restaurar a Elías y al pueblo, lo primero que hace Elías cuando va a enfrentarse a los sacerdotes, ¿qué hace? Un altar, porque dice que el altar estaba en ruinas. Te voy a decir algo. ¿Sería que Dios estaba diciéndole a Abraham algo que le dijo a Elías también? Y que le dijo a la gente que en algún momento de su vida, por la bendición que Dios le había dado, se olvidó de Dios. Tienes que encontrarte conmigo. Tienes que buscarme a mí. Porque ellos se habían preocupado de quién. ¿Quién era la preocupación ahora?
Isaquito, Isaac, mi hijo amado. Esa era la preocupación de ellos ahora. Todo el tiempo era su hijito, su hijito. Y Dios ahora le está diciendo: hijo, yo quiero que te encuentres conmigo, tienes que hacer un altar. Y en la prueba tú tienes que aprender a hacer un altar, aunque no escuches a Dios, aunque Dios no te hable, aprende a buscar a Dios. El altar significa la oración, significa el ayuno que hay que darle al Señor, las cosas que usted hace para encontrarse con Dios, que no son religión, significa intimidad con Dios. Significa el tiempo que tú le entregas a Dios en verdad de corazón. Aunque no sientas orar, te levantas a orar. Jeremías capítulo 29 del versículo 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis y me encontraréis, porque lo harás de todo corazón. Jeremías 29, 12, 13. ¿Cómo se encuentra Dios cuando usted lo hace qué? De todo corazón. Y si usted lee Jeremías 29, le está pidiendo a un pueblo que no está en Israel, que está en Babilonia. Porque la gente, hermano, muchos de nosotros en el momento de la prueba, algunos se acuerdan de Dios y otros dejan de buscarle a Dios como deberían. Bueno, si ya le pedí a Dios, ¿qué hay que hacer primero ahí, hermano? Dios le permite levantar un altar. Lo segundo que hace, dice que puso la leña. Esta parte a mí me ministra. Hace años atrás pude leer un libro que se llama de Pablo Hope, que se llama El Pentateuco, que habla un poquito acerca de Génesis 22, y me ministra cada vez que me acuerdo. ¿Saben por qué? Porque si usted se acuerda, lo que hizo Isaac y lo que hizo Jesús es un tipo. Eso se llama una tipología. Es decir, ¿quién le estaba llevando al sacrificio a Isaac? Su padre, Abraham. ¿Quién llevó a Cristo al sacrificio? Su padre. Isaac, para subir al monte, fíjese dónde iba a ser sacrificado. En un monte, igual que Cristo. Para subir y ser sacrificado en el monte, dice la Biblia que Abraham le puso la leña ¿a quién? A Isaac. Isaac estaba llevando su propio leña, al igual que Cristo. Isaac era hijo único, al igual que Cristo, porque Cristo antes de resucitar era el único hijo de Dios. Ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que usted ve un paralelo entre ¿quién? Entre Isaac y Cristo. Y esto me habla de una cosa, de la pasión que debe tener la gente por Dios. Perdón, ¿no encontraron el este? Ok. ¿Me habla de qué? De la pasión. Y cuando hablo de pasión, no estoy hablando de un momento lindo, hermoso, bello. La pasión en la Biblia está unido a lo que se llama dolor. ¿Me escucho bien? Cuando usted escucha pasión, ¿usted qué dice? ¿Qué se imagina? Pero en la Biblia la palabra pasión está unida a la palabra dolor. ¿Usted ha escuchado acerca de la pasión de Cristo? ¿Y a qué se refiere? Al dolor que tuvo Cristo. Porque en la prueba eso es lo que Dios nos deja pasar. Nos deja orar aunque no lo sintamos a Dios. Eso es levantar el altar. Nos deja ayunar aunque no veamos la respuesta de Dios. Eso es todavía el altar. Pero también nos lleva, ¿sabes qué? Y nos pide exactamente que tengamos pasión por Dios. Ahora, fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en el momento de la pasión tú no te llevas exactamente por lo que sientes, sino por tus decisiones, por lo que Cristo hizo. ¿Recuerdas tú cuando Cristo iba a la cruz? Dice la Biblia que Cristo oró: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero por qué fue a la cruz? Porque tenía una pasión. Sabía que iba a pasar un momento doloroso en su vida. Igualmente los creyentes el día de hoy debemos entender que la pasión es nuestra hacia Dios, que vamos a pasar momentos de dolor cuando estemos con el Señor. Y lo tercero que yo veo aquí, que dice que le permitió atar a Isaac, y dice que tenía el cuchillo ya en su mano.
entregó todo el corazón. Esa es la idea de Abraham. No sé cómo lo tuvo que haber atado, porque dice la Biblia que Isaac llevó la carga sobre sus hombros. Eso quiere decir que Isaac no era un niñito. Algunos dicen que podría haber tenido 12, 14 años. Y dice que lo ató. ¿Y él cuántos años debe haber tenido? 112, 114 años. Ese muchacho pudo habérsele. Entonces me imagino que le dijo: Isaac, ven para acá, extiende tus manos así. O así, ¿no? Y le ató. Papito, ¿por qué me estás atando? Mejor siéntate un ratito. Y pon tus piernitas para atrás, porque vamos a hacer un jueguito. Y lo ató a Isaac. Y lo puso, dice, sobre la leña. Aquí quiero decirte algo. Abraham, cuando ataba a su hijo, estaba entregando la totalidad de él. Lo que Dios está esperando en medio de la prueba y el momento de dificultad es que tú te entregues todo. No podía entregarle: Señor, ¿y qué tal si solo te doy una orejita de Isaac? No, tenía que entregar ¿qué? Todo. Y mi querido hermano, en la prueba nos parecemos más a Cristo. Cuando usted está siendo probado, usted le aseguro que usted está recordando a Dios, a su Hijo Jesucristo en la cruz. Cristo dijo, Mateo 9, 23, 24: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y perdón, me olvidé algo. Dice: tome su cruz cada día y sígame. Cuando una persona se está entregando a Dios, hermano, en el momento de la prueba, está al punto de llegar al momento culminante donde Dios quería llevarlo. Ese era el momento para Dios, yo digo verdad, donde estaba más impresionado de Abraham. Dios quiere que en la prueba entregues ¿qué? Todo. De hecho, la prueba saca esas cosas en nuestro corazón que no están bien. Y la saca del corazón. ¿Para qué? Para que le entreguemos. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero decirte, hermano, que para haber Pentecostés primero hubo resurrección, pero para haber resurrección primero hubo Calvario. Porque nosotros queremos el Pentecostés, queremos la sanidad de los señales, los milagros, pero no queremos Calvario, no queremos la cruz, no queremos la muerte. Queremos los beneficios de la resurrección de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo, pero no estamos queriendo exactamente atravesar por el momento de dificultad. La Biblia dice en Josué capítulo 5 que antes de entrar exactamente todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿qué les pidió Dios? Dios le pidió a Josué, le dijo: Josué, tienes que sacar el cuchillo y circuncidar a esas personas para que entren en pacto. Y te digo una cosa, que cuando una persona está muriendo a sí mismo, está entrando en un pacto con Dios, porque en la muerte siempre hay sangre y la sangre activa el pacto. No sé si te voy a hablar pesado ahora, pero debes entender algo. Cuando hay sangre, entonces hay pacto. En Josué 5, ¿qué hizo? Sangre. ¿Y cómo estuvo la sangre en Josué capítulo 5 antes de entrar a la tierra prometida? La circuncisión. Siempre ha habido sangre antes de las promesas cumplidas. Siempre ha habido sangre antes de ver la gloria de Dios. Siempre ha habido un sacrificio antes de todo. Por eso, si tú quieres conseguir todo en esta tierra, pero no quieres sacrificarte, cámbiate de planeta. No existe eso. Siempre todo viene producto de un sacrificio de algo. En este caso dice la Biblia que Abraham estuvo dispuesto a hacer. Fíjate que Abraham no edificó un trono. ¿Edificó qué? Un altar.
Y si el altar es un lugar de encuentro, el lugar de encuentro es exactamente para probar al hombre y que el hombre sea el que se sacrifique. Porque en la prueba, ¿a quién se está probando? No es el poder de Dios, se está probando al hombre. ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto, Dios no tiene nada que probarnos con nosotros en la prueba. Somos nosotros los que estamos pasando por el horno, no Dios. Te voy a compartir algo que he visto que es seguido en la Biblia con todos los hombres de Dios. Abraham, lo que le sucedió, lo probó con su hijo. Abraham es un hombre que siempre tuvo que esperar a que Dios le hablara. Como te dije en una ocasión, 13 años sin escuchar la voz de Dios. Elías, ¿recuerdas tú lo que le sucedió a Elías? Dice la Biblia que después de todo, ¿verdad?, la bendición que tuvo al demostrar que Jehová era Dios y caer fuego del cielo, dice la palabra del Señor que Elías se fue ¿a dónde? A una cueva, corriendo. Y después Dios le dijo: sal de esta cueva, y lo mandó a un arroyo. Y en el arroyo ahí tomaba agua y le mandaba a dar de comer a través de los cuervos. Dice que los cuervos le llevaban ¿qué? Carne a Elías para que comiera. ¿Qué le parece a usted? El milagro no era que le llevaran los cuervos, el milagro era que no se la comieran. Había hambre, los cuervos comen carne, pero se le secó. Y escúcheme por favor, se le secó el arroyo. Tal vez algunos de ustedes se van a sentir, sigue siendo el obediente. A veces personas me preguntan, y a veces tengo consejería: pastor, es que Dios me dijo esto, pero ya no sé qué hacer. ¿Cómo no sé qué hacer? Si Dios te dijo, aunque Él calle. Tienes que ser obediente, porque esa obediencia te va a llevar a encontrarte con la salida a la prueba. No hay otra forma de salir de esto. Ahora, mientras más se acercaba entonces al altar, más se acercaba la bendición. Esa era su respuesta. Pero ¿sabes qué pasa cuando Dios calla? Dice la Biblia entonces que Abraham tomó el carnero, lo sacrificó y comenzó Dios a darle la palabra de bendición para Abraham. A partir de ahí Abraham fue un hombre totalmente que Dios supo, porque la Biblia dice: sé ahora que en verdad me temes. Fíjese que se cumplió el propósito. Le dije que hay 4 cosas por qué Dios prueba, ¿no es cierto? 4 propósitos. Y tenía un propósito con Abraham. ¿Cuál es el propósito con Abraham? Su corazón. Sé que ahora me temes, porque antes tal vez tenía Abraham algunas situaciones que arreglar. Y usted va a entender entonces que definitivamente que aunque Dios calle, lo que Dios pide en nosotros es que nosotros hablemos en fe, hablemos en obediencia y que nos mantengamos en el curso que Dios nos dijo. Por lo tanto, no te confundas si Dios no te habla. ¿Cómo se llamaba el mensaje? No te confundas. Porque lo que sucede, hermano, es que a veces trae confusión. No sabes a dónde ir. Abraham no sabía realmente: tengo este hijo y quiero que lo sacrifique. Y dice la Biblia, hermano, Romanos 4, 16 al 20 o 22, deberías leerlo. Cuando habla uno de los versículos, dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Y aquí sí te voy a decir algo, mi hermano, y aquí va a profundizar lo que quedé hace tiempos en decirlo. Y es que sencillamente en el momento de la prueba, la mejor persona que puede orar por ti eres tú mismo. Y la mejor persona que puede ministrarte eres tú mismo. Porque por más que le digas a una persona: ore por mí, la persona puede orarte y cubrirte en oración, pero no va a ser puntual en su oración y no va a saber qué decir. En la prueba tú debes aprender, hermano, a ponerte la manito encima y decirle: Señor, aquí estoy, esta es mi situación, mi problema, mi corazón. Tú mismo. No debes esperar que alguien más venga a ponerte la mano encima, porque aunque te la ponga, te vas a sentir por un momento nada más feliz, pero después eso se te va a ir. ¿Sabes quién se ministró a sí mismo? Fue Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Y eso qué significa? Nadie de los que estaba a su alrededor podían creer lo que creía Abraham, lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, él tuvo que creerse a sí mismo lo que Dios le había hablado. Porque en la prueba tiene el poder para confundirte.
Por lo tanto, tienes que ser una persona que te debes profetizar tú mismo. Que tienes que hablarte, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Él mismo se daba la orden al alma: alma mía, tienes que bendecir. Que si hace Elías, él mismo tiene que ministrarse. Que si hace Abraham, él mismo tiene que fortalecerse. Mi querido hermano, yo sé lo que te estoy diciendo, te lo aseguro. Porque hay momentos de lucha y de prueba, y cuando uno llega a la prueba, yo le soy sincero, yo he tenido que pasar y decir: Señor, pues tengo que ministrarme yo mismo, tengo que orar yo mismo y creer. Y si la Biblia dice que no dudó por incredulidad, sino que se mantuvo dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Creyó esperanza contra esperanza. Los demás decían no y él decía que sí. Dice que no dudó. ¿Y cómo se mantuvo dando la gloria a Dios durante todo el tiempo? Mi querido hermano, debes aprender entonces en el momento de la prueba no confundirte y a saber que tú vas a ser la persona que debes orar por ti mismo. Aunque alguien más pueda orar por ti, pero el mejor que va a orar por ti mismo, ¿quién es? En la prueba, hermano, no esperes que alguien te entienda. No va a pasar. Y esto es tan importante lo que te estoy diciendo, porque hay gente que en la prueba se enoja con Dios, se enoja con los hermanos, se enoja con los líderes, se enoja con la familia, con todo el mundo. Oh, es que ahora que estoy en prueba, por más que te entiendan o por más que quieran entenderte, no lo van a poder hacer. Por más que te digan algo, por más que te animen, solo vaya a hacer eso. Uno la prueba siempre la pasa solo. Y viene la confusión, ¿por qué? Porque uno comienza a perderse en los pensamientos. ¿Será que nosotros nos confundimos? Tal vez Dios no se equivocó, sino nosotros no le entendimos bien. Uno comienza, ¿verdad? O sea, justifica a Dios, pero a veces hasta uno mismo. Jeremías capítulo 20, por favor, versículo 12. Habla acerca de que las pruebas son exactamente para las personas que son justas. Jeremías capítulo 20, versículo 12. Ok. ¿Ya lo tiene? Dice así: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a quién, dice. ¿A quién prueba? Que ves, ¿qué? Los pensamientos y el corazón. No te confundas en la prueba. Dios, ¿qué ve en la prueba? Las dos cosas. No te confundas en la prueba. Dice que Dios ve los pensamientos y el corazón. ¿Qué más sigue diciendo? Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Dios prueba a los justos, pero Él quiere ver en los justos cómo actúan frente a eso. Salmo capítulo 73, búscalo por favor. Salmo capítulo 73. Cuando una persona está en la prueba, ¿sabes qué sucede? Lo que sucede es de que la persona comienza a confundirse. El Salmo 73 es el salmo hecho por Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era el segundo después de David. No era un rey, era un levita. Cuando estaban en las alabanzas, el primero era ¿quién? David, para alabar a Dios. Y el siguiente, ¿cuál era? Asaf. Asaf era el cantor, era el que se paraba delante del pueblo, ¿verdad? Y lo llevaba a buscar a Dios. Y mire lo que escribe Asaf, porque cuando una persona comienza a estar probado, comienza a envidiar a otros. Y lo peor de todo, comienza a envidiar a los impíos. Vaya leyéndolo, por favor. Yo no lo voy a leer. Yo quiero que usted lo siga con la vista cada versículo. Yo le voy a decir cada versículo.
Mire, hay tres cosas en este salmo. Lo primero es que él mira lo que hace el impío. Mira el versículo 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Perfecto. Versículo 2. En cuanto a qué dice, a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué le pasó a Asaf? Comenzó a envidiar lo que hace. Dice, casi me desvío del camino. Versículo 3. Comenzó a tener envidia. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Quién se ha preguntado eso alguna vez? Señor, ese hombre no te sigue, no te ama, es un impío, tiene mal negocios terribles, en fin, pero mire cómo prospera. Eso es lo que estaba diciendo. Versículo 4 dice, a estos tipos no les pasa nada, todo les va bien. Le estoy resumiendo. Versículo 5 dice, estos hombres no son como los demás, son totalmente diferentes inclusive a todo el resto de personas, no pasan trabajos como los otros mortales, no se preocupan por esas cosas. Versículo 6, ¿cómo son? Son soberbios. Versículo 7, todo lo logran, todo, absolutamente lo que quieren lo consiguen. Versículo 8, hablan barbaridades. Y versículo 9, aún hablan contra Dios. ¿Qué le parece? Versículo 12, son ricos sin molestarse por nada. Qué tremendo. Entonces, Asaf, ¿qué comenzó a ver? A la gente que no conocía a Dios. Y le comenzó a hacer a Dios cierta situación difícil de tratar con Asaf. ¿Por qué? Porque Asaf comenzó a ¿qué? A envidiarlos. Mire ese tipo, mire esa persona, todo lo que hace, está próspero, le va bien, tiene todo lo que necesita, habla en contra de la gente, habla en contra de Dios y le va bien. ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez en su vida? Me tomaste de la mano, Señor. Versículo 24, me has guiado y hasta la eternidad me guiarás. Yo voy a estar contigo en el camino y en el final. Esa es la idea. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? A ti te tengo en los cielos. Versículo 26, tú eres mi porción. Al final termina entendiendo. Versículo 28, por favor leámoslo todos juntos al contar 3, 1, 2 y 3. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar. ¿Qué es para él el bien? Acercarse ¿a dónde? A Dios. Mi hermano, no se confunda. No añore lo que hace el impío. ¿Sabes que esto es común que les pase a la gente? Eclesiastés capítulo 8, el versículo 14. Mira lo que dice el sabio Salomón. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué está diciendo? Que hay gente, eso es lo que vio Salomón, ese tipo le está yendo bien, no debería. Y ve al justo, ¡ah! Dios mío, lo veían a Job. ¿Y qué decían de Job? Tiene pago de impío este tipo. ¿Se da cuenta? Salmo capítulo 37, búsquelo rápidamente. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué le parece? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué dice que hay que hacer con el camino del malo? Impacientarse. Versículo 17 del mismo Salmo. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
No serán avergonzados en mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Mi querido hermano, en el momento de la prueba no envidies a otros, peor a un impío. Isaías 3:10, mire lo que Dios le pide al profeta que diga: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Versículo 11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Termino, mi querida iglesia. Cuando una persona está en prueba y Dios calla, la persona se puede confundir. No te confundas ni envidies lo que sucede a otra persona. El versículo 27, que no lo leímos, dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo el que de ti se aparta. ¿Sabes qué es lo que pasa a una persona cuando sale de la prueba? Dios le habla a su oído, como Abraham, sale del monte. Cuando Abraham salió del monte, ¿quién lo estaba esperando al pie del monte? Los siervos. ¿Con quién estaban? Con un burro. Los siervos estaban esperando a Abraham. Abraham había ido y ya sabe usted todo lo que había pasado. Y cuando baja Abraham con Isaac, los siervos de Abraham, ¿qué pensaron de Abraham? Fue, sacrificó y vino. ¿Así fue? Sí, así fue. Pero solo eso pasó. El corazón de Abraham fue otro. Le demostró a Dios que había temor de él en el corazón de él. Mira, mi hermano, todos nosotros quisiéramos que cuando estamos en una prueba todo el mundo nos entienda. No pasa. Todos quisiéramos aún entender a Dios. No pasa. Aunque, Señor, si solamente tú me dieras una palabra, entonces yo podría caminar por aquí y estaría tranquilo. Pero tampoco pasa. Dios calla. Y entonces nos confundimos. Cuando Abraham bajó y los siervos lo vieron, para los siervos Abraham era igual que antes. ¿Quién sabía quién era diferente y quién era? Abraham y Dios. Después de eso dice la Biblia que usted va a encontrar a Abraham bendecido. Le dijo: yo te voy a bendecir. Y la palabra bendecir es ¿qué? Poder para prosperar. Vas a ser padre de multitudes. Le reconfirmó. Su generación iba a ser la que iba a gobernar esa tierra. Pero cuando salió de su prueba, ponte en pie por favor mientras acabo. Cuando salió de la prueba Abraham, los siervos después de un tiempo, ¿sabes qué comenzaron a decir? Abraham, qué tremendo este hombre. Cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo lleva adelante. Yo quisiera ser como Abraham. Yo quisiera tener lo que tiene Abraham. Pero todos ellos querían la gloria de Abraham, pero nadie supo la prueba que pasó. A veces la gente es así. Cuando ves a una persona que está caminando en Dios, que está siendo bendecido, que está siendo prosperado, no fue gratis. Hubo cruz antes de eso. Si estás pasando por prueba, no te preocupes. Mantente en lo que Dios dijo, en lo que Dios dice en su palabra, y vas a salir de la prueba. Y cuando salgas de la prueba, entonces Dios te va a poner en un lugar alto. Y la gente va a querer ser como tú.
La gente va a querer tu bendición, lo que tú vives. Pero tú sabes dónde está el secreto. Tu corazón fue transformado subiendo al monte. Y ahí Dios llevó la bendición y llevó el carnero juntamente contigo. Levanta tus manos delante del Señor y cierra tus ojos. Palabras, porque es más que palabras. Porque es más que palabras. Es más que una canción.